Súper. Así que con eso pagado todo ya hoy día. Muy bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Es para nosotros un honor contar otra vez, otro miércoles con su presencia. Estamos muy emocionados porque hoy día ya ponemos fin a este seminario que ha sido tremendamente nutritivo, que eh, hemos podido dialogar en torno al Evangelio de Juan y la propuesta del profesor Javier de esta iglesia imposible, o posible, como se quiera leer, así que estamos muy contentos de eso, de su participación, estamos contentos también del interés que ha suscitado justamente en las conversaciones. Hemos notado, ¿cierto?, que hay mucho interés para dialogar estos temas que son bastante, la verdad, resbalosos. Antes de darle el pase al profesor Javier, solamente quiero rectificar lo que para nosotros ya es justamente un hecho, y que se lo habíamos compartido la semana pasada, solo que no teníamos el afiche oficial, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos el afiche oficial de lo que va a ser la presentación del libro Pablo confronta al Imperio, que varios de ustedes ya lo tienen porque lo han adquirido, y le agradecemos la confianza de poder haber adquirido este texto de el pastor y teólogo argentino, metodista, Néstor Míguez. Y esta presentación va a ser a través de la fanpage o sea, la página de Facebook de la Biblioteca Municipal de Concepción. Es decir, no va a estar a cargo de diálogos de nosotros, sino que a cargo de la Biblioteca Municipal de Concepción, que es un espacio mucho más amplio que diálogos, un espacio evidentemente democrático, público en Concepción. Ahí tenemos algunos amigos que nos pidieron efectivamente si podíamos hacer la presentación a través de su medio. Y nosotros accedimos a eso, así que va a ser público para todos, se pueden conectar todos. Y la idea justamente es que lo vean en vivo para que puedan interactuar tanto como con el autor, Néstor Míguez, como con los dos presentadores, uno es el teólogo argentino, pero que reside en Chile, Nicolás Panoto, también un amigo de diálogos, y nuestra profesora, yo diría, la más emblemática de diálogos, Camila Joselevich, que también está haciendo parte de este curso. Ellos dos van a estar presentando este libro. Esto va a ser el viernes 23 de julio a las 6 de la tarde en Chile, a las 5 de la tarde en México y a las 7 de la tarde en Argentina. Insisto, a través de la fanpage de la Biblioteca Municipal de Concepción. Sin embargo, a todos los que están en el grupo, seguramente le vamos a enviar el link directo para que no se confundan ni nada. Así que ahí lo pueden ver, obviamente, directamente a través del link. Sin más, bueno, solamente decir que aún, si es que hay alguno interesado en particular, nos quedan los últimos libros. Le estábamos diciendo justamente al pastor Javier de que, gracias a Dios, nos había ido bastante bien con la venta de los libros, cuestión que nos va a permitir, evidentemente, en un futuro cercano, poder imprimir alguna u otra obra eh, en torno, ¿cierto?, al paleocristianismo. Bueno, sin más, entonces, es para nosotros un honor haber trabajado con el profesor Javier, y esperamos seguir haciéndolo. Y por lo mismo dejamos entonces a él con la última sesión de el Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible. Bueno, muchas gracias, David. Buenas tardes a todos quienes se han ido integrando. Muy bienvenidos, bienvenidas. La presentación de hoy, tal vez, solo tal vez, va a ser un poquito más corta. Hay algunas preguntas que a mitad de semana llegaron, que David me hizo llegar, y si David lo estima pertinente, una vez que tengamos el tiempo de diálogo, podríamos abrir digamos, el tema de conversación hacia estas otras áreas que se alejan de lo específico del curso, pero que terminan siendo muy relevantes finalmente en el contexto evangélico. Así que, David, lo dejo eso a tu criterio. Comparto con ustedes esta pantalla. Hoy vamos a hablar de el capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan. Y el capítulo 21, uno podría decir que tiene una historia propia, ¿no? Voy a mencionar algunas cosas acá y anoten sus preguntas, porque en la medida en que vayan surgiendo algunas ideas que quisieran dialogar, pueden mencionarlas, porque hay mucho para decir
y sin embargo no conviene decirlo todo porque si no diluiríamos muchísimo el tema específico de esta presentación. El Evangelio de Juan, desde el punto de vista de los manuscritos que existen, es probable que no todos lo sepan, pero no existen documentos originales de ningún texto bíblico, ¿no? Lo que existen son copias, copias de copias, copias de copias de copias, digamos, de textos. Entonces a estas copias les llamamos testigos, porque a partir de las múltiples fragmentos que existen, respecto al Nuevo Testamento hay casi 6.000, 5.000 y algo, fragmentos de manuscritos o manuscritos completos, y que son testigos, hasta donde uno puede deducir por las similitudes que hay en esos manuscritos, testigos de un original o de algunos originales comunes. Bueno, respecto de los manuscritos que existen, el Evangelio de Juan es el texto mejor atestiguado del Nuevo Testamento. Hay 16 manuscritos anteriores a los grandes códices del siglo IV. Los grandes códices del siglo IV. Códice es el manuscrito en formato libro, ¿no? Para diferenciarlo del manuscrito en formato rollo. Rollo y códice. El códice es como un libro, se escribe por ambos lados, una hoja, como un cuaderno, un cuadernillo, ¿no? Eso fue una gran innovación cuando se empezó a usar la Sagrada Escritura en códice, que fue un gran sacrilegio de los cristianos copiar las Sagradas Escrituras que estaban en rollos, copiarlas en códice. Bueno, los del siglo IV, en términos de contenido, son del mejor nivel. Son muy antiguos y todo eso. Pero hay 16 manuscritos del Evangelio de Juan, anteriores incluso a los del siglo IV. 3 de esos 16 son tan antiguos como del siglo II. P52 incluso es de la primera mitad del siglo II. Si uno piensa que el Evangelio de Juan habría sido redactado, su última versión, su última redacción en la década del 90, un manuscrito del siglo II es lo más cercano que existe en cualquier literatura antigua, religiosa o no religiosa, de copia de un original. Bueno, 3 proceden del siglo II y P52, como se categoriza o se llama el papiro, un fragmento de papiro, es de la primera mitad del siglo. Todos estos manuscritos proceden de Egipto, probablemente por el tipo de clima. Los manuscritos se preservaron de mejor manera en esta zona. Habrá habido manuscritos en otros lados, pero no se preservaron. A mediados del siglo II, el Evangelio de Juan era conocido en Roma y en Asia Menor. O sea, no solo hay copias de esa época en Egipto, sino que ha habido tiempo suficiente para que el manuscrito circule hasta Roma y Asia Menor. No el único manuscrito, sino alguna copia, quiero decir. No es que tengamos un manuscrito de esa zona, pero lo que tenemos es la obra de Tasiano, el Diatésarón, que usa como base el Evangelio de Juan, y esto se confecciona en Roma, y tenemos el testimonio de Ireneo, que también hacia el siglo II conoce o asocia el Evangelio, el cuarto Evangelio, con el nombre de un Juan que él conoce y que esto habría acontecido en Éfeso. Así es que es un texto copiado. Los textos que se copiaron fueron los que sobrevivieron hasta el día de hoy y los que entraron al canon finalmente. Y es un texto difundido, ya en el siglo II. El texto, el contenido de esos manuscritos es el mismo que tenemos hoy en las ediciones críticas, ¿no? Me refiero a las matrices griegas de donde se hacen las traducciones al castellano o a las lenguas vernáculas en general. Es el mismo.
del capítulo 1 al 21, lo que significa que el Evangelio de Juan no circuló, o por lo menos no tenemos noticias de que haya circulado, de forma diferente a como lo conocemos hoy, salvo el texto del capítulo 7, 53 al 8, 11. Tal vez por el número no saben de qué narración se trata, pero es el famoso relato de la mujer adúltera, esa que llega a los pies de Jesús y le dicen a Jesús: Moisés mandó apedrear a esta mujer. Ese texto recién aparece en el cuarto evangelio en un manuscrito del siglo V. Antes del siglo V no hay ningún manuscrito que lo contenga. Pero la historia de la mujer adúltera, vamos a llamarla así, a la historia, ya era conocida en el siglo II. O sea, Papías, ya que he citado en Eusebio, Papías ya habla de esta historia. Por lo tanto, la historia es conocida. Y en efecto, el relato de la mujer adúltera aparece después del capítulo 20 o del 19, en otros manuscritos del Evangelio de Juan, y en algunos manuscritos aparece en Lucas. Lo que parece indicar que el relato es una tradición muy antigua, una tradición firme, y que, como ustedes saben, los evangelios han sido construidos a partir de tradiciones que circularon. Bueno, esa tradición no entró rápidamente en alguno de los evangelios. Finalmente entró. Lo importante es que sí se conservó desde el periodo oral. Por eso es tan extraño que uno perciba en el capítulo 21 ciertas rupturas narrativas con lo anterior. Por ejemplo, parece haber dos conclusiones en el cuarto evangelio, ¿no? Es extraño, digo, porque el evangelio no circuló sin el capítulo 21. Uno pudiera decir, bueno, alguien le agregó el capítulo 21 5 siglos más tarde, y entonces habría sido comprensible. Pero no tenemos manuscritos sin el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Entonces llama más la atención todavía que pareciera tener dos conclusiones. Por ejemplo, Juan 20, 30 y 31 parece ser la primera conclusión del libro. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea, hizo muchas otras cosas, pero estas llegan hasta acá. Pero luego transcurre todo el capítulo 21, y al final del capítulo 21 aparece una segunda conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas. Se fijan que es la misma idea del 20-30. Jesús hizo también muchas otras cosas. Tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Dos conclusiones. Si es que son realmente dos conclusiones, pero parecen ser dos finalizaciones, dos resúmenes, dos clausuras del libro. Esto ya empieza a mostrar que el capítulo 21 tiene ciertas particularidades que obligan a pensarlo como una entidad en sí misma. El capítulo 21 empieza rápidamente a jugar un rol respecto de todo el Evangelio. Un Evangelio que parece que ha concluido en el 2030 o 2031, pero al cual se añade, voy a usar esta expresión, se añade, aunque ya saben ustedes que no circuló un Evangelio sin el capítulo 21,
un capítulo completo, una historia completa, un conjunto de relatos completos que vamos a ver enseguida, tiene características diferentes al resto del Evangelio. En el cuarto Evangelio, y esta es una de las novedades del capítulo 21, en el cuarto Evangelio, Pedro, por ejemplo, ha sido presentado de formas variadas. Pedro es uno de los personajes más complejos de esta narración biográfica. En términos narrativos, el narrador presenta a sus personajes, los describe, los hace participar, los hace jugar. El narrador a veces nos dice lo que los personajes piensan, lo que los personajes hacen, los errores de los personajes. Bueno, de todos los personajes del Evangelio de Juan, Pedro es probablemente el más complejo. Sabemos que era de Betsaida, su padre se llamaba Juan, uno de los manuscritos mejores usan ese nombre para el padre de Pedro. Pero a continuación, dicho eso, que es lo único que se dice de Pedro más o menos bueno en el Evangelio, toda la descripción que se hace de Pedro se hace a partir de lo que Pedro no entiende. El mecanismo del malentendido se usa profusamente en el cuarto Evangelio. Frecuentemente lo que Jesús hace no se entiende y eso da ocasión para que Jesús exponga latamente lo que quiso decir y lo que quiso hacer. Esto no pasa en los sinópticos. En los sinópticos, ya lo dijimos en la primera clase, estamos llenos de dichos de ida y dichos de vuelta de Jesús. En el cuarto Evangelio son discursos larguísimos, que normalmente siguen a los malos entendidos. La gente no entiende lo que quiere decir el Señor o lo que quiere significar una de las señales. Bueno, Pedro es uno de estos discípulos que no entiende. No entiende que el santo de Dios deba morir. No, ¿para qué vas a morir? No entiende. Es capaz de reconocer la divinidad de Jesús. Es capaz de reconocer la procedencia celestial de Jesús, pero no su dimensión humana. No entiende la misión de Jesús. A mí no me vas a lavar los pies. Y cuando Jesús le dice, bueno, mira, el que no participa, entonces lávame completo. No, tampoco era para tanto. Pedro no entiende tampoco esto. Ahora, esto es significativo en términos de cómo se usan esas narraciones en el cuarto Evangelio. Cómo se le describe. En un momento determinado, el propio Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Y cuando llega el momento, efectivamente, Pedro lo niega, y lo niega de tal manera que lo que termina negando es su propio discipulado. Este es uno de sus discípulos, no lo soy. Eso podría pasar inadvertido en otro evangelio, pero en el cuarto evangelio, el título más grande que tiene un seguidor de Jesús es discípulo. Y entonces que Pedro niegue el discipulado es negar lo más relevante del cuarto evangelio. Y finalmente, hacia el capítulo 20, antes del capítulo 21, tampoco entiende bien lo que pasa con la desaparición del cuerpo de Jesús. María Magdalena, que es la primera que advierte que el cuerpo no está, va, lo cuenta, Pedro y el discípulo amado corren, el discípulo amado corre más rápido, pero no entra. Pedro entra y ve las cosas y no se dice más de él. El discípulo amado se asoma, ve las cosas dispuestas en posiciones diferentes y nuestro narrador dice, y creyó. Sin ver a Jesús, creyó. Pero Pedro, nada se dice en el Evangelio de si Pedro creyó o no creyó. Hasta el capítulo 20, esta es la descripción de Pedro.
tomando en cuenta que el cuarto evangelio conoce a los 12 porque los menciona en 2 oportunidades, pero no les llama apóstoles, ya hemos identificado que el cuarto evangelio tiene una intencionalidad en esto de narrar la historia del discipulado, no la historia del apostolado. Ya hemos descubierto que el grupo de discípulos al que se refiere el cuarto evangelio cuando dice discípulos es un grupo más amplio que el de los 12. Cuando habla de los 12, no siempre es para decir algo bueno. Judas es uno de los 12, por ejemplo. Y Pedro, que en la tradición sinóptica es el líder de los 12, o es el emblema del apostolado, en el cuarto evangelio es descrito a lo largo de todo el evangelio como uno que no entiende, igual que el resto no entiende, las cosas más elementales de la comunicación de Jesús. Todo esto, a diferencia del discípulo al cual amaba Jesús, que como hemos dicho, su nombre se desconoce, pero aparentemente no pertenece al grupo de los 12. Todo esto hasta el capítulo 20. Pero en el 21, no solo vamos a encontrar después la segunda conclusión, sino que en el capítulo 21 el tono del relato cambia completamente. Nos habíamos sorprendido de que en el Evangelio de Juan el gran tema era Jesús. Cuando Jesús habla es para hablar de sí mismo. Cuando algo se narra es para enfatizar algo sobre Jesús. En el capítulo 21, todas las historias se focalizan en 2 de estos discípulos. Uno es Pedro y el otro es el famoso discípulo al cual Jesús amaba, al que nosotros llamamos discípulo amado. Y lo que se dice de Pedro es de la mayor importancia y rompe de una forma tan notable con lo que se ha dicho hasta el capítulo 20, que no puede sino provocarnos la necesidad de analizar por separado el capítulo 21. Cuando terminaron de desayunar, aquí ya están en Galilea, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Agapás me pleontuton. Aquí hay un tema, para los que han estudiado griego, para los que no también no va a ser incomprensible. Hay un tema interesante. Este tuton que aparece al final, no sé si ustedes ven mi mouse, yo creo que sí. Este tuton puede ser un masculino, puede ser un neutro. Entonces hay algunas traducciones que entienden tuton, estos, como neutro, y entonces la pregunta sería: ¿me amas más que estas cosas? Las redes, la pesca, los barcos. O sea, ¿me amas tanto como para dejar tu oficio y seguirme? A mí esto me hace mucho sentido, pero bueno, NBI por lo menos no consideró este argumento. Agapás me pleon tuton. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y esa es la otra cosa interesante acá. Agapás, agapao, amor, ¿me amas más que esto o que estas cosas, o que estos? Sí, Señor, tú sabes. Oidas jotifilo, fileo. Agapao, fileo. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. NBI traduce: te quiero para hacer notar que el verbo con el que responde Pedro, querer, fileo, es distinto al verbo con el que pregunta Jesús, agapao. Querer es una traducción posible en el castellano para fileo, como amar es una traducción posible, entre otras, para agapao.
Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Usa la misma palabra. Agapasme. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Oidas Jotefilo. Sí. Responde igual. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, y ahora fíjense que Jesús cambia el verbo. ¿Me quieres? Fileisme, usando el mismo verbo con el que Pedro estaba respondiendo esta vez. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y ahora coinciden. Sudinos keis jotifilose. Tú sabes que coincide la pregunta con la respuesta, apacienta mis ovejas. Esto también es distinto, ¿no? Apacienta, cuida, apacienta. Bueno, solo porque yo sé que muchos de ustedes tienen curiosidad con estas cosas, quise mencionar aquí algo de esto y lo profundizo un segundo. A partir de esto se ha instalado la idea de que Pedro nunca entiende la pregunta. Y porque usa una respuesta, usa un verbo diferente para responder, diferente al con el cual Jesús está preguntando. Acá lo que tal vez convenga señalar en este sentido, y esto mata muchas ilusiones que uno tiene sobre lo misterioso que puede ser el capítulo 21, es que aparentemente para la época en que se escribe el cuarto evangelio, estos verbos se usan de forma indistinta, ¿no? Probablemente no hay realmente una diferencia en la pregunta y la respuesta, y por eso Simón y el narrador para nosotros dice que a Pedro le duele que Jesús le pregunte por tercera vez, ¿me quieres? O sea, para el narrador, la pregunta que está haciendo Jesús de ¿me quieres? Es la tercera vez que la hace, con lo cual el narrador no hace una diferencia entre agapao y fileo. Y parece ser que Pedro tampoco la hace, y parece ser que Jesús tampoco la hace, porque narrativamente nada indica que Jesús haya querido exponer, digamos, que Pedro no entendió la pregunta. Y por el uso que se hace de agapao a fines del siglo I en la literatura circundante, habría que entender que se usa de forma indistinta a fileo. Es como un poco hoy, ¿no? Cuando alguien dice te quiero o te amo, uno no espera que la contraparte diga, claro, solo me quieres superficialmente y no me amas. O al revés, si uno dice te amo, uno no espera que la contraparte diga, claro, me amas espiritualmente, pero no me quieres con deseo o apasionadamente o lo que fuera. Pareciera ser que las palabras se usan indistintamente. Pero lo más relevante para efectos de lo que estábamos nosotros analizando es que a Pedro en el capítulo 21 se le encarga pastorear. Ustedes recordarán que una de las metáforas que usa el cuarto evangelio para referirse a la relación que Jesús tiene con todo el resto de los discípulos es la del pastor y las ovejas. Él es pastor y todo el resto somos ovejas. Entonces, eso sí es interesante, o eso sí es notorio en este cambio que de repente aparece en el capítulo 21. Una actividad que Jesús solo y nadie más hasta él ha realizado, que es la de ser el buen pastor. Entonces ahora se le encomienda en el capítulo 21 a Pedro. Algo hay en esto que empieza a sonarnos a lo apostólico, porque esto es bien parecido a lo que está en los sinópticos, pero no lo habíamos visto en Juan hasta el capítulo 21. Lo novedoso en Juan 21, además de
esta forma tan rupturista de expresar o de presentar a Pedro, es que el narrador o el escritor o el redactor final no haya intentado suavizar, si es que agregó un capítulo nuevo antes de su publicación, digamos, no haya intentado suavizar el tránsito entre el capítulo 20 y el 21. Los libros nunca se escribían de sopetón en la antigüedad, pasaban por procesos redaccionales amplios. Los libros son frutos de comunidad, son libros comunitarios frecuentemente, y pasaban por procesos redaccionales amplios e iban creciendo, especialmente si eran literatura que portaban sentidos profundos o literatura religiosa. Eran libros que iban creciendo porque se copiaban y se actualizaban con la idea de que el libro no muriera o no se convirtiera en un libro seco, anclado en el pasado. Entonces lo iban actualizando. La literatura religiosa fundamentalmente tenía esta característica. Y tenemos ejemplos de esto en los evangelios y en mucha otra literatura, que los libros fueron actualizándose. Pero acá no hay el más mínimo esfuerzo por hacer que el capítulo 21 se acomode a la redacción del Evangelio tal como aparece hasta el capítulo 20. Eso muestra que la comunidad que redacta el capítulo 21 y lo incluye en su códice final o en su rollo final, no intenta hacer pasar el capítulo 21 como si fuera algo que pase desapercibido. Intenta precisamente presentarlo como algo, voy a decirlo así, adicional. Ustedes tienen que entender estas expresiones en la lógica de que ya he dicho que el Evangelio no se conoce sin el capítulo 21. Entonces, adicional en el sentido de que es de una mano diferente. Tiene un tono diferente al resto del Evangelio. Y una de estas características son estos personajes. Respecto de los personajes, el protagonismo de Pedro y del discípulo amado es notoria. Y estos dos personajes representan, como lo hemos visto en el Evangelio mismo, dos tradiciones. La apostólica, conservada muy bien en la literatura sinóptica, y Clemente es hijo de eso, y el discípulo amado, que representa también una autoridad diferente conservada en la literatura juánica. El capítulo 21, entonces, a partir de esto, parece ser una relectura del cuarto evangelio tal como este había sido escrito hasta el capítulo 20. Considerando el valor que Pedro tiene en la tradición sinóptica, el capítulo 21, solo en ese relato de la reivindicación de Pedro, donde se le asigna el pastoreo de las ovejas que antes solamente tenía Jesús, parece ser un intento de vincular a las iglesias juánicas con las iglesias apostólicas. Las iglesias apostólicas cuya memoria ha sido conservada en los evangelios sinópticos. En efecto, en ausencia de Jesús, según el cristianismo juánico, tal como lo habíamos conservado hasta el capítulo 20, nos decía que la autoridad era el Paráclito. El capítulo 21 nos propone que en ausencia de Jesús, esta autoridad está depositada sobre Pedro. No son pocos los investigadores que han comprendido que el capítulo 21 del cuarto evangelio es una especie de acta de acuerdo entre el cristianismo juánico, que de otra forma hubiera sido expulsado del canon probablemente, y el otro cristianismo que hacia el siglo II terminará siendo el cristianismo de la Gran Iglesia, o el cristianismo mayoritario, la rama principal del cristianismo. Con lo cual, el capítulo 21 viene a jugar un papel determinante
en el reconocimiento que el cristianismo de fines del siglo I comienza a ser de la autoridad de este cuarto evangelio. Este es el momento en el que esas preguntas que nos hemos hecho a lo largo del curso, ¿cómo es posible un evangelio sin ningún tipo de estructura?, comienza a ser respondido, ¿no? Este es el momento en que uno dice, bueno, un sector importante de este cristianismo juánico empezó probablemente a vincularse con los otros sectores del cristianismo y fue armándose un cristianismo que tendió lazos de amistad. Algo se sacrificó y algo se conservó, pero probablemente sin el capítulo 21 el cuarto evangelio no entra acá. Pero la comunidad juánica no se va sin pelear. El capítulo 21 conserva una segunda parte de esta historia muy, muy interesante. Jesús está terminando de hablar con Pedro, ha mencionado que otros te ceñirán y te llevarán donde no quieres, y entonces el narrador del capítulo 21 nos dice, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Se dan cuenta que el escritor ya sabe cómo murió Pedro y está escribiendo el Evangelio desde una época en que esto ya aconteció y por eso es capaz de asociar las palabras de Jesús con los acontecimientos. Bueno, después de esto añadió Jesús, sígueme. El seguimiento de Jesús es parte del discipulado en el cuarto evangelio de forma excepcional. Al volverse, Pedro, que había recibido la orden de seguir a Jesús, vio, adivinen a quién, al personaje más importante del cuarto evangelio, al discípulo amado que estaba haciendo lo que a él le habían dicho que hiciera. Miren que este es el verbo que usa el cuarto evangelio. Vio al discípulo amado que los seguía. No es superficial esta idea. A Pedro se le dice, sígueme, pero el discípulo amado ya iba siguiendo. Ese discípulo amado, el narrador lo dice, es el mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús, ¿se acuerdan? Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Este dato es innecesario acá, salvo que el narrador quiera reforzar el lugar que tiene el discípulo amado respecto de Jesús. Hemos mencionado que este discípulo amado está en el pecho de Jesús, como Jesús estaba en el pecho del Padre. ¿Se acuerdan ese texto al comienzo del Evangelio? A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el pecho del Padre le ha dado a conocer. Esa palabra se vuelve a usar recién cuando se dice que el discípulo amado estaba en el pecho de Jesús en la cena. Al escritor del capítulo 21 le parece importante recordar de quién está hablando, pero no lo describe simplemente como el discípulo al cual Jesús amaba, sino que describe su lugar respecto de Jesús. Este es el que está en el pecho de Jesús. ¿Y qué está haciendo ahora? Siguiendo. Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Es novedoso el capítulo 21. En la cena, Pedro no se atreve a preguntarle a Jesús. Es el discípulo amado el que tiene que preguntarle a Jesús, porque está en el pecho de Jesús. ¿Y quién lo va a traicionar? Pero ahora Pedro se atreve a cuestionar al discípulo amado. ¿Y este qué? Y Jesús le contesta, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? No, eso de que te importa es agregado mío. ¿A ti qué?
tú sígueme. Uno pudiera traducir esto de otra forma, pero sería un poco ilegítimo, ¿no? Pero uno podría parafrasearlo. Tú haz lo que está haciendo el discípulo amado. Sígueme. Bueno, por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero el narrador sabe que ya murió. Por eso aclara, Jesús no dijo que no moriría. Solamente dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Entonces el modelo de seguimiento de Jesús sigue siendo el discípulo amado. Con lo cual, en el cuarto evangelio, en el capítulo 21, se produce no una reivindicación de Pedro nomás, se produce una vinculación con la tradición apostólica sin perder la identidad del cristianismo juánico. Un cristianismo caracterizado por esta idea según la cual el personaje más relevante y el modelo es el discípulo al cual Jesús amaba. Un modelo que hasta el propio Pedro, encargado de pastorear a la iglesia, debe seguir. Vinculación, pero defensa de una autonomía o de una identidad que el cristianismo juánico quiere mantener. Bueno, esto es lo que pasa con el cristianismo juánico y me atrevo a decir que con todos los cristianismos. A medida que van avanzando y encontrándose con otras formas de cristianismo, van cediendo cosas y van conservando y defendiendo otras. Este es el discípulo, dice el testimonio final del cuarto evangelio. Este discípulo que iba siguiendo a Jesús es el que da testimonio de estas cosas y el que las escribió. El discípulo amado es un personaje que hasta el final, reivindicación y todo de Pedro, es el transmisor de esta historia. Es el que representa o le da nombre a una forma de memoria de Jesús con todas las características que hemos mencionado y que no desaparece con la reivindicación de Pedro. No desaparece con el puente que se tiende con el cristianismo apostólico al reconocer el pastoreo asignado a Pedro. Este es el discípulo que da testimonio y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Y finaliza diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas son las que caben acá, porque si se escribieran todas no cabrían en el mundo entero. La imagen final del cuarto evangelio, y así termina, es una donde está Jesús y dos discípulos siguiendo. Uno que representa la tradición apostólica y otro, el del discípulo al cual Jesús amaba, que representa la tradición juánica, con toda su eclesiología polémica, con todas sus metáforas novedosas, con todo su discurso antijerárquico. Queda la impresión de que es posible seguir a Jesús cuando tú eres Pedro, pero también es posible seguir a Jesús cuando eres el discípulo al cual Jesús amaba. La red de los peces de Juan 21, con sus 153 peces, no se rompe. Eso es muy interesante. La pesca puede ser todo lo grande que sea necesario, todo lo novedosa que sea necesario. Es una red donde caben todos, no se rompe. Y en el seguimiento de Jesús, queridos, hay espacio para Pedro y para el discípulo amado. Si hay una enseñanza que uno puede hoy día
relevar del cuarto evangelio es que la iglesia en la cual participamos, en la cual vivimos y de la cual somos parte y construimos, es una iglesia donde los Pedros y los discípulos amados, cualquiera sean hoy estas personas, tengan un espacio para participar. Y eso nunca va a significar que perdamos identidad. Con esto cobra mayor realce esta idea de que no se puede hacer teología ni eclesiología con un solo evangelio. Tienes que tener los otros 3, o con un solo libro, porque tienes que tener los otros 26. Pero tampoco se puede hacer teología con 26 sin considerar el testimonio del discípulo amado, que tiene mucho para decirnos respecto de la relación de Jesús con nosotros y de la relación de nosotros con nosotros mismos. Con esto finalizamos y les agradezco su paciencia durante estas sesiones. Muchas gracias. David. Muchas gracias, profesor. Como siempre, muy claro en sus comentarios y en su exposición. Vamos a dar 7 minutos esta vez, es decir, hasta las 6 de la tarde en Chile, para un espacio de intermedio de recreo, si se quiere, o de formulación de preguntas, que es justamente lo que nos interesa. Y volvemos a las 6 de la tarde entonces con el diálogo, las preguntas y lo nutritivo que puede salir de eso. ¿Bien? Entonces a las 6 de la tarde volvemos nuevamente acá. Bien, muchas gracias por la espera, muchas gracias porque se mantuvieron ahí. Ya tenemos algunas preguntas que voy a pasar a leer y de hecho les invito a que ustedes también dejen sus preguntas en el chat para poder leer, o bien piden la oportunidad y pueden dialogar con el profesor Javier. Leo las preguntas entonces primero de Jaime. Dice, si hay diversidad de enfoques, ¿qué inconvenientes o qué consecuencias tiene que en una denominación se esfuerce un tipo de teología o eclesiología? Si es que el cristianismo, él dice, si es que el cristianismo acepta diversidad de enfoques. No sé si le parece responder de a una o vamos viendo varias. Profesor. Si es que tienen afinidad, podríamos responder varias. Sí. David, si es que crees que la siguiente pregunta tiene relación. No. Ya. Es más de eclesiología. Sí. Ok. Bueno, la iglesia tiene expresión concreta en la vida real. Y siempre que la iglesia tiene expresión concreta, toma caminos y toma opciones de interpretación, de administración, de un posicionamiento respecto a su sociedad. Esas son las cosas que van determinando las diferencias entre iglesia e iglesia, y esa es la razón por la que tiene sentido que uno tenga una vinculación comprometida y comprensible del entorno en el cual participa. Los posicionamientos teológicos también de las iglesias son fruto de la historia, son fruto de las polémicas sociales, políticas que las iglesias van viviendo. Entonces, aunque existiera la posibilidad aunque teóricamente estuviera en el horizonte la posibilidad de hacer una iglesia en neutro, en la práctica sería imposible, porque en cuanto entras a la existencia y a la militancia cristiana, vas tomando partido por ciertas cuestiones y vas expresando tu fe en Jesús, tu comprensión de la iglesia, tu comprensión de la salvación de forma práctica. Ahora, así que es imposible que no existan colores dentro del ser de la iglesia y participamos en esos colores. Lo que no tiene que pasar es que un color imagine que cayó del cielo. Eso es lo que no tiene que pasar. Que imaginemos que nuestras comprensiones de la fe, de la doctrina,
cayeron así. Dios las reveló directamente a nosotros y que las otras son invenciones humanas y la nuestra cayó del cielo. Eso no es así. Todas las expresiones teológicas, todas, son el intento de servir al Señor, de comprender la fe y de explicarla en el marco de nuestra militancia terrenal. Así es que ahí es donde uno debiera ser, y esto es lo que pasa cuando estudias el Nuevo Testamento, lo suficientemente humilde para decir, está bien, este es mi color, pero los otros colores son el intento, igual de honesto que el mío, de comprender esta revelación del Señor y vivirla en el escenario en el que me toca vivirla. Entonces, bueno, yo creo que esas son dos caras de esa moneda con la que yo respondería. Gracias, profesor Javier. Hago las dos preguntas de Andrés y luego te doy el paso a ti, Esmeralda. Andrés dice, muchas gracias, profesor, por la exposición. Pregunta 1. Para la comunidad juanina, ¿era Pedro mismo un personaje antagónico o era lo que Pedro representaba en la iglesia del tiempo en que se escribió el cuarto evangelio lo que se trata de minimizar o poner en segundo lugar? Y sigue con la segunda pregunta. ¿El número 153 de los peces en la red tiene algún significado teológico o es un número que representa una costumbre de la época? Por ejemplo, el número que se había comprobado empíricamente que las redes se rompían. Buena pregunta. Bueno, el profe de matemática tiene que andar haciendo preguntas de números. Bueno, para la época en que se escribe el cuarto evangelio, Pedro es el nombre de todo un modelo de iglesia. Ya no es el personaje nomás. Así es que Pedro representa el cristianismo apostólico. Recuerden que el evangelio se está escribiendo en la década del 90. Esto es bien tarde. Entonces Pedro claramente fue un personaje histórico y todo, pero ya era el representante de todo un modelo eclesiástico. Así que cuando se narra a Pedro, hay que tener en el rabillo del ojo, voy a decir así, hay que tener bien en mente la posibilidad de que la referencia sea a un modelo. Y respecto de 153, hubo hartas teorías. Desde Jerónimo, fíjate, desde la época de Jerónimo, siglo IV, hasta el día de hoy, se han presentado algunas ideas. Por ejemplo, Jerónimo decía, citando a otro filósofo de la época, que 153 era el número de especies de animales, con lo cual 153 representaría la totalidad. Y en otro momento, otros han comentado que 153 es el número de lenguas conocidas en la época en que se escribe el cuarto evangelio. Bueno, hay otras, entre medio, otras teorías triangulares, que 153 es el resultado de la multiplicación de, bueno, y ahí es para perderse todo ese tipo de cálculo, que seguramente a Andrés y a Jaime y a Hugo les encantaría ese juego numérico y lo entenderían mucho mejor que todos nosotros. Todos son altamente especulativos, no estamos seguros. En lo que coinciden casi todos los comentaristas, desde Jerónimo para adelante hasta el día de hoy, es que 153 refleja una forma de decir todo, ¿no? La totalidad o lo todo abarcador, todos los peces, todos los animales, todas las lenguas, todas las culturas. Y parece ser el sentido del relato en el cuarto evangelio. Las redes se rompen, dicen los sinópticos. Es como la advertencia, ¡hey, se rompen las redes! El cuarto evangelio dice, y las redes no se rompen. Entonces, parece ser que la intención es precisamente decir, bueno, nos hemos convertido en pescadores de hombres y la red que saca de todo no se rompe. Aguanta todo lo que logremos pescar.
Y sobre el 153, entonces, esas son las líneas que hay para interpretarlo, pero todas las explicaciones son muy, muy especulativas en este punto. Muchas gracias. Muy bien. Esmeralda. Hola, yo tenía una pregunta. Hago clase en la escuela dominical y uno de los puntos centrales de nuestro trabajo en este tiempo de pandemia ha sido el seguimiento de Jesús. Que los chicos puedan entender cómo es el seguimiento de Jesús, cómo es que uno tiene que ir asimilando sus acciones y haciéndolas en nuestra propia vida. Mi pregunta es posible que se pueda dar un cristianismo, una vida cristiana sin la iglesia estructurada, apostólica, que nosotros, en la que hemos crecido por lo menos, con todos estos encuadres de liturgia, a como nosotros estábamos acostumbrados, pero los niños que tenemos ahora han estado casi 2 años sin esa iglesia. Entonces, esa es mi pregunta, si es posible que uno pueda vivir el cristianismo de otra manera diferente. Buena pregunta. Gracias, Esmeralda. Bueno, lo que uno ve, pienso yo, en el cuarto evangelio, es que el cuarto evangelio desafía las relaciones jerárquicas de su tiempo. Una organización altamente jerarquizada, violenta para nosotros, pero no tan violenta para los del siglo I como la de Clemente. Cuando yo les leía a Clemente, mientras lo leía a mí se me revolvía la guata, digamos, leerlo, ¿no? Ese tipo de cristianismo el cuarto evangelio lo desafía. Finalmente, en el capítulo 21 y en las epístolas, uno percibe que tiende puentes, porque parece que es imposible al final negar el carácter de seguidor de Cristo a los otros, ¿no? Tiende puentes, pero sin perder su modelo de seguimiento, pero tiende puentes. Entonces, parece que eso sí es posible y eso sí es deseable. Lo que no es posible, aparentemente, es que el cristianismo se viva de forma solitaria. Porque el llamado es siempre individual, pero el seguimiento es siempre en comunidad. Entonces ahí hay dos cuestiones que no solo en Juan, sino también en los otros libros, se dan. Dios nos llama de forma individual, sígueme. O simplemente, oye, encontré al Mesías y el otro viene también. Y los encuentros van siendo individuales, pero se van convirtiendo en un rebaño, o se van convirtiendo en un conjunto de pámpanos pegados a la vid. Y el que se descuelga se seca. Las metáforas están para eso también. Yo creo que tal vez la forma funcional de la iglesia puede ir cambiando. De todas las formas habidas y por haber, porque, qué sé yo, bueno, dar ejemplo acá sería inútil, porque el ejemplo podría durar hoy y mañana ya cambiaríamos incluso. Lo que parece que no va a cambiar nunca es que el grupo de seguidores de Jesús son comunidad. En palabras de Pablo, son iglesia. Palabras de Juan, son rebaño, son manada, o son familia. Estos son mi familia, estos son mis hermanos y mi madre. Yo me atrevería a decir eso. Mira, estos no tiene por qué ser la idea de ustedes, ¿no? Pero esto es que yo me estoy poniendo viejo, entonces
me estoy poniendo medio como que hubo un tiempo en que se quiso como renovar el lenguaje. Entonces, bueno, ya no había que llamarle iglesia, había que llamarle comunidad. Ya no había que llamarle evangelio, había que llamarle buena nueva. Y yo pienso que es lo contrario, porque estos conceptos están tan cargados de sentido que la traducción literal los vacía de sentido. Por ejemplo, decirle consolador al Paráclito. Yo sigo creyendo que Paráclito es la mejor traducción posible. Porque ningún concepto castellano, salvo Paráclito, que es castellanización, realmente refleja lo que el Paráclito va a ser. Pero lo mismo, nada expresa como iglesia lo que es este grupo, familia, comunidad, rebaño, vivipámpanos, hermanos, servidores unos de otros. Nada lo expresa como la palabra iglesia. Solo que el sentido de ese concepto es el que tiene que ser reformulado. Y ahí en la reformulación es donde empieza a jugar esto. ¿Cómo ser iglesia con pantallita? ¿Cómo ser iglesia sin poder darnos un abrazo? ¿Cómo ser iglesia sin que las voces, buenas o malas, se nos escuchen a todos juntos cuando cantamos y escuchamos solo a los que están en el video? Ese es un gran desafío, pero no es primera vez que pasa. El apóstol Pablo está a cientos de kilómetros de distancia y es iglesia con los corintios sin el más mínimo problema. Y es iglesia por carta, ni siquiera por pantallita. Entonces, habrá formas, estoy seguro, habrá formas de ser iglesia. Pero los conceptos hay que resignificarlos o retornar su sentido, porque si iglesia es esa estructura jerárquica, misógina, no inclusiva, entonces el nombre nomás le queda de iglesia. No es de la que estamos hablando cuando surge la iglesia en la Escritura. Y sea como fuere, el cuarto evangelio tiene que impactar la manera en que nos estructuramos. Si después de leer el cuarto evangelio seguimos mirando para abajo al que no es clero, estamos haciendo teología con 26 libros nomás. Falta uno que habría que incorporar. Y yo creo que eso se puede enseñar a los niños, pero yo tengo que decir acá que eso es lo que yo creo, porque los que lo tienen que hacer tienen capacidades infinitamente superiores a las que podríamos tener nosotros. Yo por lo menos no sabría cómo convertir un discurso como el que estoy dando acá en una clase de niños. Yo lo he dicho siempre, esa es la pega realmente difícil. O convertirlo en canciones. No sé si algunos de ustedes son músicos. Convertir teología en canciones. Por eso hay tanto canto sin ningún sentido, porque es más fácil decir cualquier lecera en un canto, ¿no? Pero convertir un pensamiento profundo en canto o en una clase de niños, ese es un tremendo desafío. Bueno, hay que trabajar en comunidad. Los que podemos aportar desde este lado, sin mucha creatividad, y los docentes como Esmeralda, que tienen que no solo comprender la teología, sino además comprender la psique de los niños y tener la creatividad, tienen que hacer el 80% de la pega. Esmeralda. Eso es lo que yo podría decir. Y gracias por la pregunta. Gracias, profesor. Andrés, hacer una réplica a propósito de lo que estaba hablando en torno a la pregunta de Esmeralda. Dice, ¿el intento de armonización o acercamiento del capítulo 21 del cuarto evangelio podría ser una iglesia posible? Bueno, ese es el punto en el que lo imposible del cuarto evangelio comienza a hacerse posible. Porque no quiero sonar demasiado simple en esto, ¿no? Pero le debemos al capítulo 21 el hecho de que nosotros estemos hoy siendo desafiados a cuestionar nuestras estructuras jerárquicas.
Entonces, este es el punto en que esto tan imposible, como tan horizontales, como todos ovejas, como todos pámpanos, cómo nos organizamos, el capítulo 21 es la forma en que esto va cobrando expresión visible, ¿no? Una vez que el cuarto evangelio estuvo en el canon, a lo largo de todos estos 2000 años, diferentes expresiones de la iglesia, especialmente cuando estaban siendo pisoteadas por las iglesias dominantes, católicas o versiones protestantes también. Los protestantes igual pisoteamos, ¿no? Los que estamos abajo o han estado abajo, entonces empiezan a reclamar para sí lo que aparecía en el cuarto evangelio. No falta el evangélico que lee Juan y dice, oye, ¿no es que éramos todos ovejas acá? ¿Cómo es que algunas ovejas pisan más que otras? Entonces, pero para eso, el cuarto evangelio tuvo que quedar dentro del canon. Y tuvo que conservar autoridad. Y tuvo que preservarse. En parte, tiene razón Andrés, la necesidad de dialogar con los otros sectores del cristianismo es una manera en que vamos funcionando, ¿no? Vamos funcionando. Sí. Nuestros políticos debieran escuchar esta parte de la conversación, ¿no? Necesitamos dialogar muchísimo. Muchas gracias, profesor. Antes de terminar, no sé si es que, bueno, si hay otra pregunta más en torno a la clase de hoy día, es bien recibida. Pero también teníamos unas cuestiones que eran mucho más amplias, por eso no le hemos quizás dedicado tanto espacio. Son preguntas en torno a los estudios críticos en torno al Nuevo Testamento, entonces es muy amplio ese espectro. Pero me gustaría darle la posibilidad, profesor, de que usted pueda decir algunas palabras en torno a eso. Nosotros comprometiéndonos como diálogos para formar más adelante algún seminario en torno a la introducción al Nuevo Testamento, no desde el punto de vista histórico, sino que ahora desde el punto de vista teológico, que me parece también importante porque han suscitado muchas preguntas en torno a este tema. Bueno, una de las observaciones que es muy común una vez que uno empieza a estudiar el Nuevo Testamento así, bueno, la Biblia así, como desde un punto de vista de su formación histórica, y entonces empiezas a descubrir que la Biblia tiene fuentes más antiguas, que los nombres de los evangelistas son dados por los padres de la iglesia, pero los textos originales no tenían los nombres, que no conocemos realmente los nombres, que los textos fueron creciendo a medida que avanzan, que tenemos profetas formados a partir de varios autores y a lo largo de varios siglos. Una de las preguntas que surge es ¿cómo cuadra esto con la inspiración de la Biblia? O sea, ¿cómo puede ser esto palabra de Dios si finalmente fue construida con criterio o con... fueron experiencias tan humanas las que escribieron estos textos, ¿no? Las aparentes contradicciones, los aparentes anacronismos. Entonces, esta es una pregunta que suele surgir. Yo he hecho el curso de Introducción a la Biblia por 15 años y no sé en cuál de esos años me di cuenta que era importante ocupar varias semanas de clase para clarificar esta cuestión antes de seguir con el estudio crítico posterior. Normalmente asigno 5 semanas a estudiar cómo ninguna de estas cosas pone en juego el carácter de palabra de Dios de la Biblia. Y una vez que eso ha quedado claro, no tenemos problema en decir que el Pentateuco no tiene autor conocido, probablemente lo más lógico es que no fue un solo autor y los sinópticos, lo que hemos visto acá. El problema no está en el concepto de inspiración, si ustedes me permiten partir de estas bases, ¿no? No sé si todos conocen el debate sobre la inspiración, pero pueden informarse de esto también. El problema está por dónde partimos. Y ahí hay un asunto que es metodológico, y siendo metodológico termina siendo de la mayor relevancia en términos teológicos. ¿Por dónde partimos? Cuando uno se acerca a la Biblia, al estudio histórico de la Biblia, partiendo de una declaración
sobre la inspiración, una declaración del siglo XVIII, del siglo XIX, o una declaración del siglo XX, o de ayer en la mañana, ¿no? Esto es la inspiración, y después va al estudio de la Biblia, lo que va a hacer es que todos los elementos de su estudio que le parezca que chocan con su declaración, los va a empezar a meter bajo la alfombra. Los va a querer recortar, porque no cuadra con la declaración que adoptó del siglo XIX, XVII, XVIII, o lo que fuera. Bueno, ese que es una forma tradicional, por eso uno se pregunta cómo esto cuadra con la inspiración, y esa pregunta solo surge cuando tú tienes un concepto de la inspiración que ya adoptaste. Es un camino, a mi juicio, equivocado, que priva al estudiante de una investigación profunda de la Sagrada Escritura, porque lo obliga a ser fiel a una declaración creada por un grupo de teólogos, que bien podríamos haber sido nosotros mismos, y que es una declaración que ni siquiera está en la Escritura, sino que ha conformado la teología. Lo que sí aparece en los textos bíblicos es una confesión que dice: la Escritura es inspirada por Dios. Lo que no aparece en la Biblia es qué significa inspiración. Entonces, cuando partes al revés, cuando partes de la observación de los textos bíblicos, empiezas a encontrar que los textos tienen elementos humanos, elementos ideológicos, tienen creatividad. El que escribe el Salmo 119 es un genio. Hay una literación impresionante. Son 22 estrofas, cada estrofa parte con la letra correspondiente del alfabeto, del alefato, del alfabeto hebreo. 8 versos cada estrofa, cada verso se inicia con la letra correspondiente a esa estrofa. Ese es un genio el que hizo eso. Pero son absolutamente humanos. Eso es creatividad humana. Luego tú te encuentras con que en Jueces se dice, se evalúa de una forma un escenario, y en Samuel se evalúa de otra forma el mismo escenario, y luego te empiezas a encontrar, para pasar al Nuevo Testamento, con esta diferencia entre el cuarto evangelio, los sinópticos, y entonces vamos pensando en que son frutos de diferentes comunidades. Cuando partes de la observación bíblica y después lees 2 Timoteo y dices, esta escritura es inspirada por Dios, entonces no tienes que recortar lo que estudiaste. Tienes que intentar comprender qué puede significar inspiración a la luz de esto que observaste. Y ese es el camino correcto. Entonces, inspiración no está definido en la Biblia. Y las definiciones que han hecho los teólogos a lo largo de estos 2000 años pueden ser lindas y pueden ser buenas y pueden ser útiles, pero son definiciones votadas, a mano alzada, voto secreto, lo que ustedes quieran. Son votos de teólogos como nosotros que deciden cómo interpretar inspiración. Lo que está en el texto es diferente. Primero se observa el texto y luego interpretas. ¿Qué puede significar inspiración si los escritores no son conocidos, si no tenemos los nombres, si las obras son obras comunitarias, si los documentos han crecido en varias redacciones, si no tenemos autores únicos, si hay maneras en que los autores se refieren a textos más antiguos que son propias de su cultura, pero que después se descubrió que no eran así? La epístola de Judas cita el libro de Enoc, que finalmente terminó siendo apócrifo. Pedro no dice que está citando Enoc, pero lo usa profusamente. Bueno, y a esa escritura le decimos inspirada por Dios. Entonces, ¿qué puede significar inspiración? Cuando surge de la observación, el concepto de inspiración se convierte en algo muchísimo más robusto. Muchísimo más robusto. En mi curso, la clase sexta ha cambiado nuestro mundo. La quinta clase ya clarificó este asunto, y desde la sexta clase en adelante no es necesario volver a preguntarnos, porque ya no está en juego el carácter de palabra de Dios,
de la Sagrada Escritura, ni el carácter inspirado de la Sagrada Escritura, solo que ahora es comprendido sin tener que esconder lo que uno puede percibir en los propios textos bíblicos, ¿no? Si yo tuviera que expresar qué es la inspiración a la luz de lo que uno descubre en el propio texto, y no a partir de una definición de la teología posterior, y aquí yo no tengo nada contra los teólogos sistemáticos, pero como yo soy teólogo bíblico, entonces probablemente mi disciplina la defiendo más, ¿no? Yo tendría hay que decir que para entender el concepto de inspiración, theopneusto, hay que tratar de imaginar lo que esto significa en el siglo I. Theos y neuma. La idea de algo que es soplo de Dios, o que es viento de Dios, o que es soplo, específicamente, soplo de Dios, tiene que ver con el habla. Cuando uno habla, el sonido que produce es producto del viento que sale de tu interior. Por eso la palabra de alguien es lo más interno, lo más propio que un individuo puede exteriorizar de sí mismo. Por eso antiguamente cuando uno daba la palabra, lo que estaba haciendo era darse uno mismo en garantía. Así es que la palabra de Dios, por ejemplo, es lo más propio de Dios que sale de su interior como soplo, como viento de Dios, como neuma del Theos, como Theos neus. Lo que está confesando Timoteo, o la epístola a Timoteo, es simplemente que la Escritura ha revelado el carácter interno de Dios. ¿Y acaso no es eso la revelación? Que de Dios se haga conocido lo que de otra forma no hubiera sido posible conocer. Entonces la Escritura es este testimonio del Dios que se ha revelado en la historia. Y estos documentos son memoria inspirada, son memoria que refleja la revelación de Dios, sin que esta revelación de Dios sufra daño en estos procesos de actualización y de utilización de fuentes. Por eso para mí leer la Biblia como memoria de la revelación del Señor, en el Nuevo Testamento de Cristo, pero en el Antiguo Testamento también, memoria del Dios que se ha revelado en la historia, memoria inspirada, que asegura que continúa transmitiendo la revelación de Dios, posibilita una lectura que da una profundidad tremenda, tremenda. Ahora, como se dan cuenta, esta comprensión de la inspiración no se ajusta a ninguna de estas definiciones del dictado mecánico, y ninguna de estas cuestiones, porque la mayoría de esas definiciones no surgen de la observación del propio texto, sino que surgen de reflexiones filosóficas muy legítimas, pero que a veces han perdido de vista lo que aparece en los propios elementos de la Sagrada Escritura. Yo eso podría decir sobre esto, uno puede explayarse mucho más, pero como bien dice David, el tema es muy amplio y como yo debo confesar, a esto le asignamos 5 semanas, entonces... y esto antes de empezar a preguntarnos quién escribió el Pentateuco. Entonces, cuando uno se pregunta quién escribió el Pentateuco después de esta reflexión, no hay problema en decir no conocemos al autor. No hay ningún conflicto. Ya hemos superado a esas alturas esta pregunta que cuando surge al revés es problemática, pero cuando surge de la observación no es problemática. David. Muchas gracias, profesor. Voy a dejar a alguien con alguna duda. Creo que Jaime está con la mano levantada, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso que decía Javier antes de pasar 5 clases aclarando esos aspectos del Pentateuco y de la Biblia, son ciertos porque yo me recuerdo en mi tiempo cuando tomé introducción a la Biblia, que fue el 2007, si no me equivoco, muchos de mis compañeros que tomaron introducción bíblica no volvieron al seminario. Entonces, por eso es importante, pero igual ahí uno ve como lo frágil intelectualmente que de repente puede ser la fe, no sé si intelectualmente, emocionalmente, no sé, pero por eso me parece bueno ese apresto que
que hay ahora, porque y tiende a amortiguar ese efecto de, las verdades de introducción bíblica son demasiado fuertes para mí, mejor me quedo donde estoy y me estanco, no sigo avanzando. Así que eso quería destacar. Gracias. No, y son tremendamente importantes porque los cursos de introducción son cursos de introducción. Entonces, cuando venga el profesor de sinópticos o de literatura juánica, no tiene que invertir la mitad del semestre en enseñar lo que le tocaba enseñar al otro profe de introducción. Pero sí, ahora, es un estudio en sí mismo y es muy lindo. Es muy lindo ir descubriendo lo robusto que puede llegar a ser tu percepción de la Sagrada Escritura. No cambia en nada, digamos, tu fe en Cristo, ni tu seguridad de salvación, o tu vida en comunidad. Al contrario, se hace mucho más robusta, porque no tienes miedo de que algún día alguien vaya a descubrir que Juan dice que Jesús fue 4 veces a Jerusalén, y los otros dicen que fue una nomás. No necesitas ocultar eso. ¿Fija? Entonces se vuelve mucho más robusto y mucho más... sí, la Valentina se ríe, pero es verdad. No. Suele pasar. Uno quiere mantenerlo en secreto. Ojalá que no te pilles con nadie que haya leído que Mateo dice que ascendió Jesús desde Galilea y Lucas dice que ascendió desde Jerusalén. No necesitas ocultarlo. Ya está superado. Bueno, pero es un camino previo muy interesante y por eso yo siempre animo a que nos expongamos a estudios críticos de la escritura, que no tiene nada que ver con crítico en el sentido de infieles a Dios o algo por el estilo, sino estudios analíticos, donde uno ponga sobre la mesa la pregunta que tenía a los 12 años y que te la respondan. O sea, porque estas son preguntas que uno tiene. Lo que pasa es que a veces uno como que las oculta para que no lo reten en la iglesia. Entonces, bueno, tiene que haber un lugar donde uno pueda hacer las preguntas sin que te reten. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Entiendo que si no hay ninguna mano más levantada, ni tampoco un comentario más en el chat. Ah, sí, Marcela. Yo solamente quiero agradecer, estoy encantada, profesor Javier, con todo lo que han sido los estudios. De hecho, podría haber seguido. Si usted dice, yo no sigo hablando, yo digo, que siga. Pero no, quiero dar muchas gracias a Dios por estar acá. Y respecto del último comentario que hace, la verdad que yo creo que en alguna medida sí la fe puede tambalear, ¿eh? Porque si se tiene la confianza en lo que nos han enseñado. Uno aprende en la iglesia que la palabra es inspirada, toda la palabra. Y yo de grande, o sea, hace poco, que vine a entender que en realidad la palabra no es la Biblia, porque ¿qué palabra si no había Biblia en ese momento? Entonces, reformular lo que uno ha ido aprendiendo también es un proceso cognitivo, pero que también cuestiona lo que uno mismo ha ido aprendiendo. Entonces, uno empieza a pensar qué de lo que aprendí realmente es y me hace sentido a mí ahora que tengo mayor conocimiento. Así es que eso, yo encantada de estar en este camino. Y ojalá Diálogos nos lleve también por estos caminos del conocimiento, que yo estoy encantada. Y Javier, muchas gracias por lo que nos ha entregado en este tiempo. Gracias. Me inscribo para el otro. Bueno, muchas gracias. Creo que fue el mejor cierre que pudimos haber hecho. Así que no me quedan muchas cosas más que pedirles un fuerte aplauso para el profesor Javier. De acá de Diálogo estamos tremendamente agradecidos por toda su labor, por todo su esfuerzo académico, que sabemos que es muchísimo y que realmente lo recibimos como un tremendo regalo, una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Todos los años que dedicó a su estudio de doctorado, porque básicamente esto es su doctorado expresado en un curso de 5 semanas,
Agradecemos profundamente, profesor, por esto, y estamos tremendamente contentos también por todo el interés que surgió en todos ustedes. David. Así que, profesor. Sí, a propósito de lo que mencionaba Marcela, se me ocurrió tal vez enfatizar una cosita más, porque esto es parte de lo que surge en esas 5 primeras clases. La idea de la fe. También esta es una cuestión que es problemática, porque lo que dicen estos documentos, que como bien dice Marcela, los reunimos recién para el siglo IV, no teníamos una Biblia antes de eso, ¿no? Si bien estos documentos eran Sagrada Escritura ya de forma autónoma antes, por eso las iglesias los conservaron, no teníamos una Biblia. El cristianismo antiguo no tuvo Biblia, en el fondo. El cristianismo del siglo I. Pero esos documentos lo que dicen es que hay que tener fe en Jesús. En algún momento de la historia de estos 2000 años, empezamos a predicar que había que tener fe en estas doctrinas que surgen de la Biblia. Y ahí yo creo que ese es un punto que la teología tiene que problematizar. ¿Hasta qué punto hemos pervertido el mensaje de la Biblia, que apunta a Jesús? Y nosotros apuntamos a los textos, a los documentos. Entonces, tal vez se debiera refocalizar. O sea, el texto está al servicio del Cristo, pero no es un fin en sí mismo. No es la Biblia la que muere por nosotros. Pero estos documentos coleccionados en la Biblia señalan hacia Cristo. Y en ese Cristo, un personaje histórico que caminó entre nosotros, en ese Cristo había que enseñar a tener fe. Sus palabras, en formatos diversos, han quedado conservadas. Sus historias, en memorias distintas, han quedado conservadas. Las reflexiones de la Iglesia en torno a él han quedado conservadas, las epístolas, por ejemplo. Pero todas esas apuntan a una única fe, que no es fe en esas cartas, sino en Jesucristo. Entonces aquí yo adhiero a lo que decía Marcela. Cuando las personas perdemos la fe a veces, es porque no era Cristo en quien habíamos puesto la fe. Y ese desplazamiento se ha venido dando por demasiado tiempo. La teología debiera volver, y especialmente la teología bíblica, a centrarse en Cristo, que finalmente es núcleo de la revelación de Dios, y máxima revelación de Dios en la historia. Y la Sagrada Escritura es testimonio, memoria inspirada de esa revelación. Así que agradecido a Marcela, bueno, y a todos los comentarios que han sido tan iluminadores siempre. Gracias. Gracias, David. Gracias, profesor. Bueno, el comentario de agradecimiento del pastor Samuel Villa, pastor bautista de la primera iglesia de San Pedro. Dice, muchas gracias, profesor Javier, muy edificante, un día sus aportes al Evangelio de Juan. De Valentina Vega también dice, gracias, profesor, por desafiarnos a cuestionarnos nuestras creencias y por siempre aportar nuevas perspectivas a nuestra formación teológica. Y Andrés Cáceres dice, recuerdo cuando el profesor Ortega me hizo clases por primera vez y dijo, todas las estructuras eclesiológicas o teológicas que han construido o que le han transmitido pueden caer. Y en este curso van a caer, pero lo que no puede caer es la fe en Cristo. Nunca se me ha olvidado de eso. Lindas anécdotas, lindos comentarios, así que estamos buenos, nosotros muy agradecidos por su participación y por todos los comentarios. Y vamos a dejar hasta acá la grabación. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Danilo, a nuestro amigo William de Bolivia y a nuestro amigo Samuel García desde España. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.